querido hacer otro basándose en un capítulo del libro de la actitud mental positiva. Y hay una parte del libro que él pregunta de si tienes tú un problema y que eso es estupendo. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es estupendo? Porque él dice que las repetidas victorias sobre sus problemas constituyen los peldaños de esa escalera que nos va a conducir al éxito, ¿no? Que cada victoria nos va a aumentar nuestra sabiduría, nuestra situación y nuestra experiencia. Él nos comenta que como personas nosotros nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir personas más maduras, unas personas más afortunadas cada vez que vamos a tropezar con un problema, porque lo vamos a abordar de otra manera diferente y superarlo con una diferente actitud mental positiva. Y tendríamos que detenernos y pensar en ello un instante. Como él nos pregunta, ¿no? Que dice, ¿conoces tú un solo ejemplo en que un verdadero logro de tu vida personal o de la vida de algún personaje histórico no se haya debido a un problema con el que tuvo que enfrentarse? Y es verdad, o sea, todos tenemos problemas. Y esto se debe a que tú y todo lo que existe pues, en nuestro universo se están hallando en un constante proceso de cambio, ¿verdad? Y el cambio es una más que ley natural inexorable. Porque lo importante para ti es que tanto el éxito o el fracaso que puedan producirse al afrontar por los desafíos que tiene la vida dependen de esa actitud mental que él nos quiere enseñar, ¿verdad? Porque como también él comenta de que tú puedes dirigir tus pensamientos, tú puedes controlar tus emociones y que regulando estas maneras, o sea, regulando tus pensamientos y tus emociones, vas a terminar regulando tu actitud. O sea, que tú realmente puedes elegir entre una actitud positiva o una actitud negativa. Porque al fin y al cabo tú puedes adoptar la decisión de influir, de utilizar, de controlar o bien pues de establecer relaciones armoniosas con esos cambios que se van a producir en ti mismo y en tu ambiente. Que tú puedes encauzar tu destino, ¿no? Si tú decides afrontar los desafíos del cambio con una actitud mental positiva, puedes resolver a futuro con inteligencia todos los problemas que se te van a plantear. Y es que cuando tú te enfrentes con un problema que requiera una solución, ¿no? Con bastante independencia de lo complejo que pueda llegar a ser, tienes que hacer lo siguiente. Y según Napoleón Hill nos dice que tenemos que pedir la guía divina, que tenemos que buscar ayuda para poder encontrar la solución adecuada. Así que él nos dice que tenemos que dedicar tiempo a reflexionar sobre la solución de nuestros problemas y que recordemos que toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente a todavía mayor para aquellos que tienen una actitud mental positiva. Así que tenemos que exponer el problema, analizarlo, definirlo, decirnos a nosotros mismos con bastante entusiasmo, estupendo. Tenemos que hacernos a nosotros mismos preguntas concretas tales como, vale, ¿esto qué tiene de bueno? ¿Cómo puedo convertir esta adversidad en un beneficio equivalente o aún mayor? ¿Cómo puedo convertir esta desventaja en una ventaja aún mayor? Y tienes que seguir buscando estas respuestas a estas preguntas hasta que encuentres por lo menos una respuesta que pueda dar resultado. Bien, ahora bien, hablando en general, los problemas que nosotros tendremos que afrontar van a ser de 3 clases. Según Napoleón Hill nos expone que van a ser problemas personales, que pueden ser emocionales, económicos, mentales, morales, físicos, que pueden ser problemas familiares o problemas comerciales o profesionales. Y puesto que los problemas personales son los que con carácter más inmediato experimentamos todos nosotros, él nos cuenta la historia de un hombre pues, que se enfrentó con los más graves problemas que un ser humano pueda tener. Van a ver cómo este hombre aplicó la actitud mental positiva a la solución de cada una de las dificultades hasta alcanzar la victoria definitiva. Y fue así. Hubo una vez un señor que afrontó el desafío de cambiar con una actitud mental positiva en la penitenciaría de Leavenworth. Y aquel hombre había nacido, pues en la pobreza. Mientras cursaba estudios primarios, vendía periódicos, hacía de limpiabotas en los bares de las zonas portuarias de Seattle, pues para ayudar a su madre con en los gastos de la casa.
Más tarde se convirtió en grumete de un carguero de Alaska durante los meses de verano. Y al final los estudios superiores, a los 17 años, pues ya se fue de casa. Se convirtió en uno de aquellos vagabundos que se desplazaban en tren de un lugar a otro en los Estados Unidos. Sus compañeros eran hombres curtidos y ya empezó a jugar, se asoció con gentuza, con los hombres de la llamada Legión de la Frontera, ¿no? Los soldados de fortuna, los fugitivos, los contrabandistas, los cuatreros, gente por el estilo, así no eran sus compañeros. Pues allá en México se incorporó a las fuerzas de Pancho Villa, porque uno no puede estar cerca de esas actividades ilegales sin conocerla, aunque no tengas nada que ver con ella. Eso lo dijo Charlie Ward, ¿no? Y el hombre dice que su error fueron las malas compañías. Su mayor pecado fue asociarse con gente mala. Entonces, el hombre, pues, de vez en cuando ganaba elevadas sumas en el juego, pero después las perdía. Y al final fue detenido por contrabando de narcóticos, procesado, declarado culpable. Y sin embargo, a lo largo de toda su vida, Charlie Ward sostuvo su inocencia de la acusación por la que había sido condenado. Tenía 34 años cuando ingresó en el Leavenworth, jamás había estado en la cárcel a pesar pues, de las malas compañías y se sintió la verdad que bastante amargado. Juró que ninguna prisión iba a ser lo suficientemente fuerte para retenerle y aguardó la oportunidad de escapar. Y entonces fue cuando ocurrió algo, y es que Charlie decidió cambiar su actitud de negativa a positiva, o sea, afrontó el desafío de cambiar pues con esa actitud mental positiva, algo que en su interior le dijo que dejara de ser hostil, ¿no? Que se convirtiera en el mejor recluso de la prisión. Y a partir de aquel momento, pues toda la corriente de su vida empezó a fluir en la dirección que le era más favorable. Gracias al simple cambio de esa actitud mental negativa a una positiva, Charlie Ward empezó a ser dueño de sí mismo, porque cambió el sentido de su agresiva personalidad, perdonó a los agentes federales causantes de esa situación, o sea, dejó de odiar al juez que la había sentenciado, echó una mirada objetiva al Charlie Ward del pasado y decidió evitar en el futuro el menor asomo de mal. Intentó por todos los medios que su permanencia en la prisión resultara lo más agradable posible. Y en primer lugar, él se hizo unas cuantas preguntas y por primera vez en su vida de adulto halló la respuesta en los libros y sobre todo en la Biblia, ¿no? En su celda de la prisión empezó a leer la Biblia, la leyó, volvió a leerla y a partir de entonces, bueno, pues ya hasta la fecha de su muerte, acaecida en los 74 años, siguió leyéndola todos los días buscando en ella inspiración, guía y ayuda. Y gracias a este cambio que se había producido en su actitud y por consiguiente en su comportamiento, es verdad que empezó a llamar favorablemente la atención de los funcionarios de la penitenciaría, ¿no? Y un día, pues un recluso que trabajaba en las oficinas le dijo que otro recluso que trabajaba en la central eléctrica iba a ser liberado dentro de 3 meses. Verdad que Charlie Ward apenas sabía nada de electricidad, pero en la biblioteca de la prisión había libros sobre electricidad y estudió, aprendiendo todo lo que aquellos libros podían enseñarle. Al término de los 3 meses, Charlie ya estaba preparado y solicitó el puesto. Y algo en sus modales y en su tono de voz impresionó al director adjunto. Era la seriedad y la sinceridad de esa actitud mental positiva de Charlie Ward y obtuvo el puesto. Gracias a esos continuos estudios y a su trabajo con esa positividad, Charlie Ward se convirtió en el superintendente de la central eléctrica de la prisión con 150 hombres bajo sus órdenes. A cada uno de ellos trataba de alentarlo pues con el fin de que sacara el mejor partido de su situación. Y cuando Herbert Hugh Bigelow, que era el director de la Brown and Bigelow de St. Paul, Minnesota, ingresó en el Leavenworth por un delito de evasión de impuestos, Charlie Ward hizo también amistad con él. Es más, se tomó toda clase de molestias para animar a Bigelow a adaptarse al ambiente, que cuando estaba a punto de finalizar su periodo de condena en la prisión, le dijo: esto mismo, has sido muy bueno conmigo. Cuando salgas, ven a St. Paul, que tendremos un empleo para ti. Ya después, 5 semanas más tarde, pues Charlie salió de la prisión y se dirigió a St. Paul. Cumpliendo lo prometido, pues el señor Bigelow le dio a Charlie un empleo de obrero con un salario de $25 semanales. Pues gracias a esa actitud mental positiva, pues sí, Charlie ascendió a capataz en 2 meses. Al cabo de un año fue nombrado superintendente, bueno, que al final se convirtió en vicepresidente y director general. Ya a la muerte del señor Bigelow, Charlie fue nombrado presidente de la Brown and Bigelow y siguió pues ocupando este cargo hasta su muerte acaecida muchos años más tarde.
Bajo la dirección de Charlie, las ventas aumentaron de menos de $3 millones a más de 50 millones anuales. Brown and Bigelow se convirtió en la empresa más importante del sector. ¿Qué con esto? Pues que gracias a esa actitud mental positiva que Napoleón Hill nos habla y gracias a ese deseo de ayudar a los menos afortunados, Ward alcanzó por su parte esa paz en su espíritu, la felicidad, el amor, o sea, las mejores cosas de la vida, realmente. Por decreto presidencial recuperó sus derechos de ciudadano, un reconocimiento a su vida ejemplar. Y bueno, pues quienes le conocían le apreciaban sobremanera y se sentían inspirados a ayudar también a los demás. Tal vez una de sus más insólitas y elogiosas actividades fue la de proporcionar trabajo a más de 500 hombres y mujeres salidos de las prisiones. Y estos siguieron rehabilitándose bajo su atenta y pues comprensiva guía e inspiración. Él jamás olvidó que también había sido un recluso. Llevaba un brazal con una etiqueta en la que figuraba su viejo número de recluso como símbolo para recordar siempre. Charlie Ward había sido condenado a una pena de prisión. Y fue estupendo. ¿Por qué? Porque quién sabe lo que hubiera podido ser de Charlie Ward de haber seguido por el camino que había emprendido. Y en cambio, pues en la cárcel se enfrentó con el reto del cambio. Y allí aprendió a utilizar esa positividad para resolver sus problemas personales. Hizo que su mundo fuera un mundo mejor en el que poder vivir. Se convirtió en un hombre mejor, en un hombre más maduro. Nadie sabrá jamás exactamente el número de necesitados que han rezado pidiendo bendiciones para Charlie Ward en respuesta de sus más íntimos pensamientos, ¿no? Afortunadamente no todo el mundo se enfrenta con problemas tan graves como los que Charlie Ward tuvo que afrontar y resolver. Sin embargo, pues su historia encierra una lección, que es que aparte de haber cambiado su actitud pues de negativa a positiva, como tú vas a recordar, el propio Charlie dijo eso, ¿no? Que mi mayor error fueron las malas compañías, como lo dije al principio. Las actitudes negativas son a menudo pues bastante contagiosas y las malas costumbres también lo son. Tenemos que examinar nuestras compañías, procuremos que éstas sean los más recomendables posible. Uno de los mayores servicios que podemos prestar a los niños hoy en día es inducirles a que seleccionen a los amigos y a los compañeros adecuado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la reflexión de Napoleón Hill de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día. Un saludo, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y por supuesto, como siempre, en la cajita de la descripción les voy a dejar pues libros recomendados, sobre todo de Napoleón Hill, por supuesto. Así que un saludo y hasta luego.